Bueno, buenos días, mi nombre es Patricia Faraoni. Vamos a charlar sobre arrendamientos y su vínculo con el impuesto diferido. Estamos en el marco de LECON 2020, que es 14 Congreso Internacional de Economía y Gestión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muy bien, ¿qué es esto de los arrendamientos? Lo vamos a dar dentro del marco de la teoría contable y vamos a referenciar algunos ejemplos que tienen que ver con las normas contables profesionales argentinas, la RT 18 y 26, y las normas internacionales, la NIF 16. Muy bien, ¿qué es un arrendamiento entonces? Se dice que es un tipo de contrato en el cual una de las partes le concede a otra el derecho de poseer y emplear durante un tiempo determinado uno o más bienes, tangibles o intangibles. La segunda parte recibe el bien y debe afrontar la obligación de pago durante el transcurso del tiempo en el que dure el contrato. Básicamente tiene que ver con un alquiler, el arrendamiento. La particularidad que nosotros conocemos, que se puede arrendar un inmueble para oficinas, se puede arrendar maquinaria, se puede arrendar un software, se puede arrendar el uso de una plataforma de software. Esos son todos ejemplos de arrendamientos. ¿Y qué particularidades contables podemos tener en esta situación que se da en la realidad a la hora de pasar todo esto a los registros contables y al reconocimiento contable, tanto al inicio de esta operación como después durante el transcurso de la misma o al cierre de la misma? En este tipo de contratos existen dos partes. Una que es el arrendador, que es la parte que concede el derecho a usar el bien arrendado, y el arrendatario, que es la parte que adquiere ese derecho y como contraprestación se obliga a desembolsar una suma de dinero o a entregar otro bien a cambio. Los bienes arrendados siempre se consideran activos del arrendador, lo que conduce en muchos casos a la ocultación de la realidad económica, porque a veces se da la situación de que el arrendador tiene la propiedad jurídica, pero en definitiva el que usufructa los beneficios futuros que produce el bien es el arrendatario. Entonces, este enfoque contable de la propiedad legal no tiene muy en cuenta la realidad económica de este tipo de contratos. Después existe otro enfoque contable, que es el de la transferencia probable de la propiedad, en donde se puede hablar de una compra-venta financiada o incluso también del enfoque de la propiedad legal. Y después existe un tercer enfoque, que es el enfoque contable de los beneficios y los riesgos. Y ahí vamos a diferenciar entre dos tipos de arrendamientos. Uno que es el arrendamiento financiero y otro que es el arrendamiento operativo. El arrendamiento financiero, en realidad, la realidad económica subyacente en este tipo de contratos es que se trata de una compra-venta financiada, en el que se trasladan los beneficios y los riesgos inherentes al bien, aunque no se presuma la transferencia final del bien y aunque legalmente el bien esté a nombre del arrendador. Y el operativo tiene una definición residual, es decir, todo aquel arrendamiento que no es financiero se lo considera arrendamiento operativo. Y después tenemos el enfoque contable de los activos y los pasivos, en donde se dice que todos los contratos de arrendamiento dan origen a activos y pasivos, y que en tanto puedan ser medidos objetivamente, deberían ser reconocidos estos activos y estos pasivos en la contabilidad. Muy bien, entonces tomando estas definiciones de estos diferentes enfoques, vamos a centrarnos en el enfoque más moderno, en donde se entiende de que si supongamos un ente tiene unas oficinas y se las da en alquiler a una empresa, esa empresa se compromete durante, vamos a suponer, 60 meses a pagar un alquiler mensual que tiene que ver y le va a otorgar el derecho a usar esas oficinas.
Muy bien, entonces si nosotros estamos en el enfoque más financiero de los activos y pasivos, vamos a decir que el que realiza el alquiler, el locatario, lo que va a tener es un activo, que es el derecho a uso durante esos 60 meses de ese inmueble. Y por contraparte va a tener un pasivo que va a ser todas esas cuotas que va a tener que ir pagando de forma mensual en general. Puede haber otro tipo de contratos, pero de forma mensual generalmente como contraprestación de ese derecho de uso. Entonces registramos, por un lado reconocemos ese activo y por el otro lado reconocemos el pasivo. Y lo vamos a reconocer, por supuesto, al valor actual de esos flujos de fondos futuros, a la tasa implícita que tiene ese arrendamiento. Es decir, por un lado, para hacerlo simple, vamos a decir, supongamos que son 10.000 pesos por mes. Entonces tenemos 60 meses, vamos a tener 600.000 pesos. Yo digo, a ver, si voy al mercado y le ofrezco pagarlo todo por adelantado, hoy por hoy en Argentina, situación que podría llegar a darse, vamos a decir, bueno, esto al contado sale 400.000 pesos. Entonces esos 200.000 en definitiva, ¿qué es? Es un componente financiero por ir pagándolo a lo largo de los 60 meses. Entonces lo que nosotros vamos a reconocer que esos 200.000 es un interés negativo a devengar, que se va a ir devengando con el transcurso del tiempo. Y en el momento cero vamos a reconocer el activo, que es el derecho a uso, y el pasivo, que es la obligación que contrajo la empresa en pagar durante esos 60 meses este alquiler. Básicamente ese es el concepto financiero, es el concepto que traen las normas internacionales y que no hacen distinción en si se trata de un arrendamiento financiero o un arrendamiento no financiero o operativo, tal como lo dijimos antes. Es decir, que todo tipo de contrato de arrendamiento se va a tener que reconocer contablemente de la misma manera, de esta manera que les estoy contando. Muy bien, entonces la RT18 hace la diferenciación entre arrendamiento financiero y arrendamiento operativo, y entonces en el caso que se dé las circunstancias de un arrendamiento financiero se va a reconocer el activo y el pasivo, y en caso que no, se va a reconocer no se va a reconocer ningún activo ni ningún pasivo y se va a ir devengando el pago mensual en la medida que va transcurriendo el tiempo. Comentarles nada más que la NIF 16 derogó la NIC 17 de arrendamientos y es la que trae este concepto más financiero en donde la totalidad de los arrendamientos sin distensión se tienen que registrar con el reconocimiento de los activos y los pasivos. Muy bien, vamos a plantear un ejemplo para poder entender cómo se vincula esta situación en nuestro país respecto al tratamiento contable y el tratamiento impositivo. Y en este tratamiento contable y tratamiento impositivo va a haber diferencias en las bases contables y en las bases impositivas que van a dar origen a activos o pasivos diferidos. Entonces, para ello yo armé un ejemplito sencillo para que podamos hacerlo más fácil. Entonces decimos que el 2 de enero del 2020, en una empresa que se llama Coraje Argentino Sociedad Anónima, decide arrendar un camión, cuyo valor de compra al contado asciende a 4,5 millones de pesos. Por otro lado, el banco Supercepo, Sociedad Anónima, le ofrece en leasing a 36 cuotas de 176.548 pesos, devengando una tasa de interés anual del 24%. Dicha empresa, al final de este alquiler, de este arrendamiento, tiene la intención de quedarse con el bien, situación que está plasmada en el contrato. Vamos a suponer que la empresa Coraje Argentino cierra ejercicio 31/12 de cada año y que el camión tiene una vida útil de 1,5 millones de kilómetros y que esta vida útil se fue desgastando en el año 1 200.000 kilómetros, en el año 2 250.000 kilómetros
y en el año 3 270.000 kilómetros. Y que no existe un contexto inflacionario a los efectos de explicar esta situación, ¿no es cierto? Impositivamente lo que tenemos que tener en claro que la ley del impuesto a las ganancias en Argentina permite deducir la cuota completa, o sea, el desembolso completo que está haciendo la empresa durante todo el ejercicio fiscal. Muy bien, entonces lo que hacemos, lo que hice yo, es hacer una marcha en estas 36 cuotas, tomando este saldo de 4,5 millones, e igualé estas 36 cuotas de 176.548 y fui sacando dentro de este préstamo que en cada cuota qué parte es interés y qué parte es amortización de capital. Muy bien. Entonces, aquí tienen un cuadrito que lo van a poder ver en el PowerPoint, donde les puedo asegurar que están bien hechas las cuentas porque las hice con un Excel. Así que en función de esto vamos a hacer los asientos contables. Vamos a decir que en el momento cero, en el momento del contrato, el 2 de enero del 2020, Coraje Argentino registra bienes de uso arrendados, este camión o camiones arrendados por 4,5 millones, y que tiene un pasivo que va a ir cancelando a lo largo de los 36 meses, que es el total de las cuotas, o sea, las 36 cuotas que dan un total de 6.355.728 pesos. La diferencia, que es 1.855.728, son los intereses negativos a devengar, que los vamos a ir devengando de acuerdo al transcurso del tiempo. Estamos haciendo una marcha tipo sistema francés. Entonces nos paramos al 31 de diciembre del 2020 y vamos a devengar, para hacerlo más sencillo, todos los intereses juntos de todo el año 2020. Y vamos a tener intereses perdidos por 957.786 pesos contra, por el mismo importe, intereses negativos a devengar. Por otro lado, nosotros dijimos que este camión tenía una vida útil en kilómetros, que era 1,5 millones de kilómetros, y que entonces habíamos definido que durante el primer año se habían recorrido 200.000 kilómetros. Entonces, en función de esta vida útil, vamos a registrar la amortización, que para el primer año la depreciación, el desgaste de este bien son 600.000 pesos. Entonces hacemos depreciaciones, amortizaciones a depreciaciones acumuladas por 600.000 pesos. Ahora bien, nosotros dijimos que impositivamente podemos deducir el total de las cuotas. Y el total de las cuotas suman 2.118.576 pesos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros impositivamente vamos a tomar como deducción este importe y que contablemente pudimos deducir los intereses y el desgaste, la depreciación, que fue un total de 1.557.786 pesos. Eso nos genera una diferencia que nos va a permitir hoy pagar menos impuestos, ¿sí? Porque vamos a pagar menos impuestos porque vamos a poder deducir más impositivamente, pero pagamos menos impuestos hoy, pero vamos a pagar más impuestos en el futuro. Entonces, vamos a generar un pasivo por impuesto diferido, que va a ser esta diferencia multiplicada por el 30%, que es la alícuota vigente en nuestro país, lo que me va a dar el nacimiento de un pasivo por impuesto diferido de 168.236 pesos. Y así, año tras año, con este ejemplo que fuimos viendo, van a ir naciendo diferentes pasivos por impuestos diferidos, producto de esta situación que la base contable va a ser distinta a las bases impositivas. Así que bueno, con esto no queremos entrar en una profundización porque habría muchas situaciones específicas para analizar, como tiene que ser, por ejemplo, cuando se da los arrendamientos de plataformas de software,
en donde tenemos por un lado el desarrollador de software que cede el derecho de uso de esa plataforma, y por el otro lado el que toma ese arrendamiento y va a tener un contrato que va a pagar un abono mensual, y que también tenemos cuestiones particulares tanto desde la contabilidad del arrendador como de la contabilidad del arrendatario, porque se trata de bienes intangibles muy específicos, y entonces vamos a tener particularidades que vamos a tener que analizar, no solo desde el punto de vista de la contabilidad de los arrendamientos y la contabilidad de los impuestos diferidos, sino también desde la contabilidad de este tipo de bienes que son intangibles, pero que para el arrendador son justamente los bienes que vende, que tiene que ver con su actividad principal. Así que bueno, les quiero dar las gracias y por participar, Ana María Campo, por citarme y convocarme a participar de ECON 2020. Espero que esto les haya servido de una introducción para profundizar en estos temas que son tan apasionantes. También quiero dar las gracias a la contadora Micaela Vélez y al contador Juan Leninarge, que me ayudaron a armar el material para esta charla, y espero verlos pronto. Muchas gracias.